Antes de brindarles la información que les indicábamos anteriormente, vamos a enlazar con nuestro compañero Kenneth Rojas, que nos va a brindar detalles sobre el tema de acoso predatorio. Adelante, buenos días. Buenos días, Ana Lucía. Como siempre, un gusto saludarla a usted y a nuestros amigos televidentes. Este es un nuevo delito penal ya establecido e incluido como reforma al Código Penal de nuestro país. Incluso ya tiene varias semanas de que se publicó lo que los diputados aprobaron en su momento en el diario oficial La Gaceta. Esto significa que ya incluso existe condena de cárcel desde los 6 meses hasta el 1 año y medio o incluso 2 años de prisión para las personas con este tipo de conductas ya determinadas como delictivas. Esto aplica tanto para el acoso o el hostigamiento permanente, constante, de parte de una persona hacia la víctima en ámbitos, por ejemplo, como el laboral y también el ámbito sexual. E incluso la condena eventual aumentaría en el tanto se logre demostrar que había una relación de poder de la persona que comete el delito hacia la víctima, por ejemplo, si se trata de una persona con algún grado de confianza con la víctima o incluso el jefe, por decirlo de alguna manera, e ilustrarlo de mejor forma en cuanto a que eso incluso podría hacer que la eventual pena de cárcel aumente. Esto representa todo un riesgo a nivel de los patronos, a nivel de los jefes, a nivel de las empresas, con el objetivo de que puedan actualizar todo el tema y lo relacionado con el hostigamiento, los protocolos, los reglamentos a nivel interno de las empresas para que sus empleados y también, por supuesto, a nivel de jefaturas estén informados de esta nueva figura penal que, como lo decíamos, establece ya una condena de cárcel en el caso de que se demuestre ese delito. ¿Qué otros retos y desafíos tienen las empresas para tratar no solamente de evitar este tipo de conductas, sino que al detectarlos se pueda cubrir y mantenerse y seguir con el trámite que, como lo decíamos, ya pasaría a un ámbito penal y que se pueda proteger a la posible víctima o a la supuesta víctima de este acoso predatorio? Lo vemos en la siguiente información. Fue el pasado 11 de junio cuando se publicó en la Gaceta la reforma al Código Penal que introduce como nuevo delito el llamado acoso predatorio, el cual establece que cualquier persona que hostigue o acose de manera reiterada e insistente a otra sin su consentimiento y que afecte la intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas podría afrontar una pena desde 3 meses hasta 1 año y medio de cárcel o al pago de entre 100 y 200 días multa. Ese delito aplica para ámbitos laborales o sexuales, por eso genera todo un reto a los patronos para efectos de, primero, incluir en sus políticas internas la prohibición a ese tipo de conductas y, segundo, procurar el control de esos actos delictivos. Es un cuadro de hechos que muchas veces vemos justamente en los procesos internos que las empresas mantienen de acoso laboral o de acoso sexual que ocurren entre sus propios empleados. Entonces, repito, aunque es un tema penal, es muy importante que los patronos tomen en cuenta que sus procesos internos podrían presentar circunstancias que se asemejen o que calcen dentro de este delito penal, por lo cual siempre la primera recomendación es verifiquen si usted tiene una política interna de prevención, de investigación y de sanción del acoso sexual. Si la tiene, esa política está actualizada, hace cuánto, la ley ha tenido varias reformas en materia de hostigamiento sexual. Esa reforma al Código Penal busca sancionar conductas abusivas relacionadas al acecho y al acoso laboral y sexual, es decir, cuando se incurre en acciones como vigilar, merodear, perseguir o hasta procurar la cercanía física con la víctima. También establecer o intentar contacto por medio físico, cibernético o mediante terceras personas, y hackear, interferir, interceptar o controlar un dispositivo que le pertenezca o sus datos personales. Este delito aplica a cualquier persona que acose, vigile, hostigue de manera insistente y reiterada a una víctima, procurando tener cercanía física, tener contacto o mantener contacto con la víctima, pese a que ésta no
no quiera. Por eso los expertos sugieren a las empresas y patronos plantearse escenarios diferentes, como por ejemplo, si todo el personal, incluyendo las jefaturas, cuentan con la capacitación oportuna y actualizada relacionadas con el nuevo delito. Uno de los errores más frecuentes que vemos es que las personas, se publica la política de hostigamiento sexual, pero no se comunica a las personas que ingresan, que son de nuevo ingreso a la organización. Entonces, comunicación constante y capacitación y sensibilización a los trabajadores de qué conductas son permitidas, qué conductas no son permitidas, qué conductas pueden considerarse acoso sexual o acoso laboral. La reforma contempla factores calificados como agravantes, por ejemplo, aprovechar una relación de confianza, amistad, autoridad o poder con la víctima, lo cual podría incrementar la pena hasta en 1/3 de su máximo, es decir, 6 meses adicionales de prisión. Muy importante destacar dos situaciones o dos escenarios posibles con esta reforma al Código Penal. Uno es para los posibles personas que sean acusadas con este delito y que no tengan antecedentes penales, y la condena eventualmente pasaría a lo administrativo, es decir, una multa. ¿Y cómo se cobran esos de 100 a 200 días multas? Pues según el cálculo que ejecuta el Poder Judicial, es la mitad, el valor correspondiente a la mitad del costo diario o el valor diario del trabajo de la persona eventualmente condenada. Eso significa que, por ejemplo, si la persona recibe un salario o el valor diario de su trabajo es 20.000 colones, el día multa se podría llegar hasta los 10.000 colones. Si multiplicamos eso por 100 o incluso hasta los 200 días multas, pues el pago eventualmente podría ascender desde 1 millón hasta los 2 millones de colones. Por supuesto, si la persona tiene antecedentes penales, pues será muy difícil quitarse de encima la eventual condena de cárcel. Así las cosas, este es el escenario nuevo en cuanto al Código Penal de nuestro país por la relación que existe o ya la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de este delito llamado acoso predatorio, ese acoso, ese hostigamiento permanente y constante de personas en los ámbitos, por ejemplo, sexuales y laborales, que es donde más ocurren estas situaciones, y como lo decíamos, todos los desafíos que esto representa para las empresas en el tanto puedan también controlar y evitar este tipo de conductas, y si las detectan, pues ayudar a la supuesta víctima a llevar esto hasta las instancias judiciales, donde es ahora que corresponde establecer la culpabilidad o no de la persona acusada. Esta es la información que tenemos, Ana Lucía, desde el primer circuito del Poder Judicial de nuestro país en San José. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth, por toda